Para crear un vídeo o una fotografía tenemos que entender qué es la exposición. Es cierto que existen los modos automáticos y semiautomáticos, pero quizás no es lo mejor utilizarlo en ciertas ocasiones. Hay a veces que es inevitable tener que utilizarlos. Pero cuando aprendes a utilizar el modo manual, va a abrir tu mente y va a cambiar por completo cómo vas a hacer tus vídeos. Así que para ello vamos a conocer qué es el triángulo de la exposición. Así que vamos con el primer concepto, que es el diafragma. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es SI Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. En primer lugar, para que entiendas lo que es el diafragma, nos sirve para dejar entrar más o menos luz directamente al sensor, pero también tiene su peso en la parte creativa. En primer lugar, para que lo entiendas, lo podemos asimilar muchísimo a nuestra pupila. Es como un agujero que deja entrar más luz si es más grande, pero deja entrar mucha menos luz si es más pequeño. Y siguiendo esta similitud, realmente no es algo que está en la cámara, sino en el propio objetivo. Y está formado por diferentes palas, que lo que hacen es formar un agujero que sea más grande o más pequeño, para dejar pasar más o menos iluminación. Pero además de esto también tiene su peso a la hora de la creatividad, ya que en este caso entra en juego lo que se conoce como la profundidad de campo. Pero, ¿qué es esto? Te estás preguntando. Básicamente hace que cuando tengamos un diafragma muy grande, vamos a conseguir una pequeña profundidad de campo, por lo tanto una pequeña zona de la imagen va a estar enfocada, mientras que el resto va a estar fuera de foco, desenfocada. Y esto pasa contrario si tenemos un agujero muy pequeñito, es decir, vamos a tener mucha profundidad de campo y por lo tanto vas a obtener una imagen muy enfocada. Por lo tanto, para resumírtelo, si tienes el agujero muy grande, vas a conseguir que haya muy poca profundidad de campo y por lo tanto la parte enfocada será menor. Mientras que si sucede al revés, tienes un agujerito muy pequeñito, vas a hacer que la profundidad de campo sea muy grande y por lo tanto más zonas enfocadas. Pero eso también influye en que vas a tener menos luminosidad, porque vas a dejar entrar mucha menos luz. Ahora que conocemos estos conceptos, es necesario saber qué F o qué apertura estamos utilizando en nuestra cámara. Por lo tanto, para saber la F, tienes que saber que evidentemente la relación de lo grande que es el agujero y los milímetros de la distancia focal que tiene el objetivo. Y esto se puede ver con una fórmula matemática, que en este caso es la distancia focal dividido entre el diámetro de la máxima apertura que tiene el objetivo. Por ejemplo, si tenemos 50 milímetros de distancia focal y tenemos una abertura, un agujero de 28 milímetros, vamos a conseguir una f1.8. Por lo tanto, significa que vamos a tener mucha luz, pero vamos a tener una profundidad de campo muy pequeña, es decir, una zona bastante pequeña enfocada. También es importante que conozcas qué escala seguimos para la f. Y aquí básicamente empieza en 1. Luego va algo correlativo al 1,4, 2, 2,8, luego pasamos al 4, después 8, después 11, 22. Es decir, cuando pasamos de uno a otro vamos a tener el doble de luz o al contrario, si bajamos, pues vamos a tener la mitad de luz. Para que me entiendas, si pasamos de 2 a 2,8 vamos a tener el doble de luz, mientras que si pasamos de 2,8 a 2 vamos a tener la mitad de luz. Ahora, quizás si has estado toqueteando tu cámara te hayas dado cuenta que realmente no pasamos de 1 a 1,4, sino que también hay pasos intermedios como 1,2, del 1,4 podemos pasar al 1,6, luego al 2, 2,2, 3, 3,5, etc. Esto son pasos intermedios, más bien son tercios de luz. Por lo tanto, no hace falta que pases al doble de luz si tú no quieres. Puedes conseguir que simplemente con un tercio de luz tengas, pues eso, un poquito más de luminosidad o quitar esa luz que te sobra. Además, también vas a conseguir realmente la profundidad de campo que tú necesitas. Pero, ¿a qué corresponden estos números? Pues básicamente es a la inversa de lo que nosotros podemos intuir, ya que en este caso F1 o F1.8 significa que el diafragma es muy grande. Ese agujero es muy grande y por lo tanto vamos a tener muchísima luz, pero por el contrario vamos a tener una profundidad de campo menor. Mientras que F22 significa que tenemos un agujero muy pequeñito y todo va a estar en foco. Así que es eso
algo que tienes que tener en cuenta. También tienes que saber que, dependiendo del objetivo, no te recomiendo que te vayas a los extremos. Y esto es básicamente porque no va a ser igual de nítido en todas las Fs. Es decir, si tiene por ejemplo el objetivo f1.4 y luego f22, no te recomiendo que grabes a f1.4 o a f22, sino que te vayas, por ejemplo, a lo que se conoce como el punto dulce. Por ejemplo, a f4 o f5.6, que ahí es básicamente donde la lente va a ser más nítida. Aunque también es cierto que si tienes una lente o un objetivo bastante caro, puede ser que esto de aquí no sea tanto como te estoy diciendo ahora mismo, y puede ser que en las Fs, pues en prácticamente todas, sea muy nítido. Pero esto básicamente vas a tener que coger tu cámara, tu objetivo e ir probando en algún sitio donde haya texto para saber exactamente cuál es el punto dulce de tu objetivo. Y así sabes que siempre vas a tener la máxima nitidez posible. Por otro lado, también tienes que saber que los objetivos, como te he mencionado anteriormente, están formados por palas internas. Y no todos los objetivos son iguales en este aspecto, ya que dependiendo del número de palas, pues vamos a tener un desenfoque u otro. Y eso también es importante que lo conozcas, porque por lo general, cuantas más palas tenga el objetivo, pues un mejor bokeh, más bonito va a ser esa sensación que va a dar ese desenfoque. Pero espera, porque todavía no hemos acabado, ya que ahora vamos a incluir un nuevo aspecto a tener en cuenta. Y es que la F se suele utilizar más en fotografía, mientras que si nos vamos a objetivos de cine, aquí encontramos el número o la letra T. ¿Y no es lo mismo F que T? No, en absoluto es lo mismo. La F se suele utilizar más en los objetivos de fotografía, mientras que la T es un concepto que se suele utilizar muchísimo más para los objetivos de cine. La F ya hemos comentado que es la distancia focal dividida entre los milímetros del objetivo, mientras que la T te está diciendo que es exactamente la luz que le va a entrar efectiva al sensor. Por lo tanto, no es lo mismo, porque puedes encontrarte, por ejemplo, un objetivo que sea f1.8 que realmente por los filtros que lleve, que a lo mejor tiene un ND interno o cualquier cosa, puede ser que esa luz se reduzca, ya que vemos, por ejemplo, con una efectividad, una T de 5.6. Por lo tanto, el objetivo te está diciendo que es f1.8, pero la luz efectiva es T5.6 y eso es mucha luz de diferencia. Por lo tanto, si tú pones otro objetivo que sea 1.8, esperarías que obtuvieras la misma exposición, pero te darás cuenta que en la gran mayoría de veces puede que no sea así. Por eso en los rodajes de cine siempre vas a ver que se utiliza objetivos con la letra T, porque ahí necesitas ser muy preciso. Pero vamos, resumiendo mucho este apartado, significa que la F te tienes que quedar más que es referente al desenfoque, mientras que la T significa la luz efectiva que va a entrarle al sensor. Así que tenlo muy en cuenta. Ahora que hemos entendido todos estos conceptos, tenemos que saber cómo se utilizan en nuestra cámara, cómo puedo configurarlo. Primero de todo tenemos que entender que hay dos tipos de objetivos, unos que son manuales y otros que son completamente automáticos. Por lo tanto, si tú tienes un objetivo manual, vas a tener un anillo para poder interactuar en el objetivo para cambiar ese diafragma, esa F, para abrirla o cerrarla, ya dependiendo de lo que tú necesites. Mientras que si el objetivo es digital, que es electrónico, pues vamos a poder configurarlo en la cámara directamente. Y va a depender pues de nuestra cámara, ya sea que tengamos la pantalla táctil para poder manejarla desde ahí de forma muy sencilla para cambiar esa F, pero también vamos a poder asignar, por ejemplo, un dial donde vamos a poder abrir o cerrar ese diafragma de forma mucho más sencilla. Otro aspecto a tener en cuenta es que para fotografía el objetivo en sí nos va a dar un poquito igual que ese anillo, si lo vas a utilizar de forma manual, haga clic, porque no nos importa, pero cobra de vital importancia que sea un anillo continuo para vídeo, porque si nos encontramos en una situación que tenemos cámara en mano y tenemos que pasar por diferentes habitaciones o cualquier cosa donde la F tiene que cambiar o por temas artísticos, pues si tienes un anillo que hace clic, pues se va a notar muchísimo. Así que te recomiendo que tengas siempre un objetivo que sea de anillo continuo si vas a utilizarlo para vídeo. Ahora ya sabes exactamente lo que es el diafragma, pero te lo voy a resumir de forma muy sencilla. Si el agujero es muy grande, significa que va a pasar mucha más luz,
mientras que vamos a obtener una profundidad de campo menor, es decir, la imagen va a estar bastante desenfocada. Pero si tenemos un agujero pequeñito, significa que va a entrar muy poquita luz, pero vamos a tener una mayor profundidad de campo y eso significa que la imagen va a estar mucho más enfocada. Y luego también tienes que tener en cuenta que las Fs van a la inversa, es decir, 1 significa que el diafragma está muy abierto, mientras que F22 significa que el diafragma está muy cerrado. Y eso es algo que vas a tener que tener siempre en cuenta, pero ahora tienes que coger tu cámara y empezar a practicar para saber cómo funciona realmente el diafragma, porque esto es algo teórico, pero la práctica es quien hace al maestro. Pero no te puedes olvidar de otros dos conceptos importantes como la velocidad de obturación y el ISO, que por aquí puedes seguir aprendiendo estos dos conceptos para saber exactamente cómo utilizar el triángulo de la exposición tan famoso. Así que nos vemos en ese vídeo.